días, hermanos. Un gusto saludarles. Vamos a ir ya por esta tercera y última enseñanza de nuestra pequeña serie Luchando por la Fe, donde hemos estado estudiando la carta de Judas, la carta que es breve, 25 versículos, pero que como lo vimos en su momento no deja de ser muy importante, que tiene un llamado para nosotros que sigue estando vigente al día de hoy, a pesar de todos los años, lo que el Espíritu Santo inspiró a Judas a escribir sigue con una vigencia completa y profunda para nosotros. Así que les voy a invitar que para iniciar, como siempre, vamos a buscar la dirección de nuestro Dios para la enseñanza de hoy. Padre Santo, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por esta tercera enseñanza de la serie de Judas. Gracias por todo lo que hemos podido aprender, lo que aprenderemos el día de hoy. Y te rogamos por sabiduría para poder saber, poder entender cómo aplicar esto en nuestra vida y poder luchar por la fe, contender ardientemente, como lo dice tu palabra, por esta fe que nos une, por esta fe que nos salva y por esta fe que tú nos has dado y que por la cual también tú has manifestado tu amor hacia nosotros. Te damos gracias en esta mañana, te rogamos tu dirección para hacer todo para tu gloria y que sea de el máximo beneficio para nosotros en esta mañana. Te agradecemos, Dios eterno, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tercera enseñanza entonces. La enseñanza de hoy se titula Luz en la adversidad. Luz en la adversidad, y vamos a estar analizando, estudiando los versículos 17 al 25 de la carta de Judas, los últimos versículos de esta breve carta. Así que si usted tiene su Biblia ahí, le invito a que abra la carta de Judas. Vamos a leer estos últimos versículos que después estaremos profundizando en ellos. Judas, versículos 17 al 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A modo de introducción, quiero, como lo hemos ya hecho en estas enseñanzas, quiero llevarlos a que nos pongamos en la siguiente situación. Una tormenta terrible, oscura, y en medio de eso un faro para ilustrar, para imaginarnos, para introducirnos en este tema que se titula Luz en la adversidad. Y para esto quiero que analicemos la siguiente historia. Dice, un viejo marinero relataba cómo en sus años de navegación enfrentó tormentas tan intensas que no podía distinguir el horizonte. La oscuridad total, la lluvia implacable y las olas violentas lo desorientaban por completo. En esos momentos críticos, decía él, incluso sus instrumentos de navegación parecían insuficientes frente a la fuerza de la tormenta. Pero entonces, entre relámpagos y ráfagas de viento, lograba ver a lo lejos la luz firme de un faro en la costa. Esa luz no calmaba la tormenta, no detenía la lluvia ni apaciguaba las olas, pero tenía un poder mayor. Le recordaba dónde estaba el rumbo seguro.
cuál era la dirección correcta y hacia dónde debía perseverar para encontrar refugio. El marinero confesaba que aunque muchas veces dudó de su fuerza y de su capacidad, nunca dudó de la luz de aquel faro, porque permanecía encendida y constante incluso en medio de la noche más oscura y las aguas más furiosas. Esa luz le dio confianza para seguir avanzando cuando todo a su alrededor parecía hundirse. Esta realidad de este marinero, hermanos, no es muy distinta a la de nosotros. Por supuesto, nosotros no somos marineros, pero sí estamos enfrentando tiempos muy oscuros. No sé si los más oscuros de la historia, pero son momentos oscuros. Las tentaciones, la confusión espiritual, las pruebas que parecen superar nuestra fuerza, un mundo caído, ideologías humanas, pensamientos humanos contrarios a la palabra de Dios, una negación de Dios, y tantas otras situaciones que podríamos mencionar que nos rodean, que hacen que nuestro alrededor pareciera tan oscuro como la tormenta que enfrentaba este marinero. Y en medio de toda esta situación, así como el marinero estaba seguro en la luz que daba aquel faro, nosotros necesitamos volver la mirada a aquella luz que no se apaga. Y esa luz que no se apaga no es otra cosa que la palabra de Dios. Debemos mantenernos firmes y constantes mirando aquello que nos guía, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, no en la ola alrededor de nuestro bote, sino en la luz segura que nos dice hasta dónde tenemos que llegar o hacia dónde nos tenemos que dirigir. Este pasaje que hemos leído de Judas 17 al versículo 25 es justamente un faro en medio de la tormenta. Nos llama a recordar, nos llama a permanecer firmes y nos llama a adorar a Dios, aún en medio de situaciones difíciles. A.W. Pink decía, la fe no elimina la tormenta, pero nos da un ancla en medio de ella, el carácter inmutable de Dios. Por medio de la fe, hermanos, nosotros vivimos en medio de un mundo caído, como les mencionaba, frente a confusiones espirituales, tentaciones, ideologías humanas, pero la fe nos permite mantenernos con un ancla en un lugar que es inalterable, que es nuestro Dios, su carácter y todo lo que Él es. Y nosotros, hermanos, tenemos que comprender esta realidad, hermanos, de cuán firme tenemos que estar en ella, que a lo mejor es algo sabido, pero que sin lugar a duda también es necesario que lo recordemos, porque nuestras anclas tienen que estar en un lugar inamovible. Ningún bote pone un ancla en un flotador, pone un ancla en un lugar donde se pueda establecer y nadie lo pueda mover de él. Así también nuestra fe, como este bote, siguiendo el ejemplo del marinero, tenemos que ponerlo justamente donde nada lo pueda mover. Y como les decía, nosotros necesitamos poner esta mirada en esos lugares. Cuando enfrentamos momentos difíciles, necesitamos volver a recordar, a pensar, incluso muchas veces a reposicionar nuestra fe, a ponerla nuevamente en el lugar de aquel lugar donde emana aquella luz que nos dirige, aún en los momentos difíciles. Entonces tenemos tres acciones que ejecutar aún en medio de la adversidad, de la oscuridad. Primero, tenemos que recordar. Segundo, tenemos que perseverar y tenemos que adorar. Y lo he puesto como en un tono de consejo para que lo hagan propio. Hermanos, en medio de la oscuridad tienen que recuerden, perseveren,
adoren. Estas tres acciones son las que nos invita Dios a la luz de estos versículos que hemos leído, estos últimos versículos de la carta de Judas, y que quiero que interioricen en su corazón y en su mente para llevar a cabo. Recuerden, perseveren y adoren. Vamos a ver la primera acción. Recuerden, cuando nosotros estudiamos la semana anterior el carácter, estas trampas con apariencia de bondad, lo que veíamos no era más que falsos con caracteres, con acciones, con comportamientos que eran completamente contrarios a la palabra de Dios. Y, y claramente, si uno se quedaba como con esa historia, con esa ilustración, con esas metáforas que ocupaba Judas, el panorama parecía muy oscuro. Pero Judas no deja la historia hasta ahí, sino que Judas va un poco más allá. Y en medio de eso hace un contraste. Hace un contraste con los falsos. Y le hace un llamado a los hermanos de una manera amorosa. Si vamos al versículo 17, dice, pero vosotros. Eso aquí nos muestra el contraste. Está hablando anteriormente de que eran eh, de los juicios, de que eran nubes sin agua, árboles arrancados, secos, etcétera. Dice, pero vosotros, amados. O sea, una cosa son los falsos con estos caracteres, con los juicios que se les van a presentar, etcétera, pero ustedes tienen que manifestarlo de otra manera. Ustedes tienen que vivir de otra manera. Y los trata de amados. A los demás, obviamente, el juicio de Dios, pero a los hermanos, a los que creen, a los que permanecen sujetos a la verdad de Dios, los trata de una manera amorosa. ¿Y qué es lo que tienen que hacer estos hermanos? Tienen que poner toda su atención en donde están los verdaderos maestros. Y eso es lo que les dice. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No pongan oído a las atenciones, a las acciones, a los dichos de los falsos maestros, sino que pongan toda su atención, recuerden las verdaderas palabras, las verdaderas enseñanzas. Y este recordatorio que les hace Judas sigue estando tan vigente para nosotros hoy, como les decía. Porque a pesar de que quizás no necesariamente pueda ser la época más oscura de la humanidad, podríamos entrar en una sana discusión respecto de eso, pero sin lugar a dudas que hoy necesitamos estar firmes en la fe. En un mundo caído, con distintas ideologías, con ataques directos hacia la soberanía de Dios, hacia lo que la palabra de Dios dice, luchando por la mente de nuestros hijos, como lo hemos visto ahí en la serie La Familia. Entonces necesitamos estar firmes, necesitamos recordar lo que Dios nos ha dicho, tanto en la época que Judas escribió como en esta época. Este llamado está más vigente que nunca. Entonces, es necesario, hermanos, que volvamos o fortalezcamos el estudio profundo y sincero de la Biblia. A lo mejor ustedes dirán, sí, pastor, pero nosotros, gracias a Dios, lo hacemos, sí, pero podemos ir más allá. Podemos inquirir, podemos entregar más fuerzas en esta acción, porque lo necesitamos. Necesitamos mirar, fortalecer más, si es que ya se está haciendo, el estudio profundo y sincero de la Biblia. Y esto, hermanos, no necesariamente porque la iglesia lo haga, sino que también tiene que ser una mirada personal. Porque por supuesto que la iglesia tiene que cumplir con su labor de ser fiel a lo que las escrituras dicen, cada día más, a quienes nos toca enseñar. Pero de manera personal ustedes también tienen que ir un paso más allá para fortalecer
lo que la Biblia dice. Entonces, Judas le está diciendo a los hermanos, recuerden, traigan a la mente lo que fueron dichos por los apóstoles. Los apóstoles, Pedro, Pablo, estaban preocupados incluso de estos falsos maestros que iban a entrar en la iglesia. No es una conducta, no es un hecho que sea aislado, sino que era una preocupación genuina de todos los apóstoles. Ellos advirtieron de estos falsos, de sus comportamientos, de sus juicios. Entonces Judas le dice, recuerden lo que los otros apóstoles dijeron. No debemos atender a los falsos, debemos poner toda nuestra atención en los verdaderos maestros, en la verdadera enseñanza. Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente y dice, grandes problemas y serias dificultades se evitarían las iglesias si se recordara continuamente la enseñanza de los apóstoles. Tenemos que estar constantemente volviendo lo que la palabra de Dios dice. Porque nosotros somos olvidadizos, nuestro corazón es engañoso. Por lo tanto, necesitamos, hermano, volver constantemente a ver lo que las escrituras nos dicen. Además, no sabemos todo lo que la escritura dice. Cada día vamos profundizando más. Entonces necesitamos constantemente, no es un ejercicio de un día, es un ejercicio continuo y permanente. Entonces, Judas primero hace este llamado de recordar, pero además les dice que los apóstoles estaban diciendo que esta advertencia de los falsos no era algo extraño, no debía extrañarles que hubiera burladores, gente que echaba a la chacota o al chiste todo lo de Dios. No debían extrañarse de eso, porque estos burladores tratan de manera despectiva a Dios y a su revelación. Se burlan. Recordemos, por ejemplo, lo que sucedía en la carta de Pedro. Con que Dios veía venir, no, ya no viene, si se demoró, mira, ya han pasado 3, 4 días, un par de meses o 2 años y no, ya no vino. Y lo echaban a la burla. Miraban de manera despectiva a aquellos que creían que Jesús iba a volver. Entonces, los burladores iban a estar presentes. Los hermanos tenían que decir sí, esto es realidad y tenían que mantenerse firmes en lo que los apóstoles habían enseñado. Hoy día nosotros, hermanos, tenemos que estar firmes, aunque hayan burladores, hayan desertores, hayan personas que hablen de manera despectiva de la verdad de Dios, nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que las escrituras dicen. Ahora, estas advertencias, hermanos, que parezcan duras, aparezcan oscuras o en un ambiente oscuro, no tienen nada que ver con infundir miedo, sino que tienen que ver con estar preparados, vigilando y no ser sorprendidos. Porque estos falsos van a venir a sembrar divisiones. Van a tratar de separar, generar grupos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en la verdad. Quizás inevitablemente hay grupos que van a ser arrastrados por los falsos. Ya vemos cómo Judas menciona cómo es que tenemos que comportarnos o cómo tenemos que relacionarnos con ellos. Pero no nos puede sorprender. Nuestras energías tienen que ser gastadas en defender nuestra fe y no gastarla en la sorpresa que nos pueda provocar. Finalmente, todas las divisiones nacen por no sujetarse a las escrituras, por no mirar lo que las escrituras dicen. Y ahí es donde debemos siempre estar atentos, siempre estar mirando. Versículo 18 dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos.
19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Estos sensuales viven según sus instintos. Eso es lo que quiere decir. Sensuales, ver con los sentidos. Y ellos viven según sus sentidos. Es como donde calienta el sol, por decirlo de otra manera. Así dirigen sus vidas. Estos son los sensuales. Viven según sus instintos, generan divisiones, porque no se sujetan a la palabra, se sujetan a sus instintos, a sus sensaciones, pero hay una diferencia muy característica, muy fuerte. Es que ellos viven según sus sentimientos, sus emociones, sus instintos, sus sensaciones, pero el creyente vive bajo el control del Espíritu Santo, porque ellos no lo tienen, por lo tanto no pueden vivir bajo el control del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, nosotros tenemos que, si bien somos seres creados con sentimientos, con sensaciones, con emociones, también es cierto que esas sensaciones, esas emociones, tienen que estar sujetas a la palabra de Dios y al control del Espíritu Santo. Podemos sacar mucho provecho de nuestras emociones. Podemos hacer que nuestras emociones y nuestras sensaciones sean muy edificantes para guiarnos a Dios, para entrar en relación con los demás, pero aún así, esas emociones y sensaciones o sentimientos tienen que estar bajo el control del Espíritu Santo y de las Escrituras. Porque si no, se generan divisiones, porque es que yo creo que, no, pero es que yo creo que no. División. Tenemos que estar, y por eso las Escrituras hablan tanto de estar unidos en un solo espíritu, en una sola sentimiento, no en una sola emoción, en un solo espíritu, en la unidad del espíritu, no en la unidad de las emociones. Porque sin lugar a duda que hay días que algunos van a andar tristes, más desganados, y otros van a andar más alegres, con mucho más ánimo. Pero no se trata de, ya juntemos a los que están tristes con los tristes y a los alegres con los alegres. Se trata de que en el Espíritu Santo, con nuestras emociones sujetas a Él, nosotros estamos unidos. Obviamente siempre con la palabra de Dios por delante. Es ahí donde nosotros tenemos que poner el ojo. Y tenemos que recordar esto. Tenemos que recordarlo. Juan Calvino decía lo siguiente: si no permanecemos aferrados a las Escrituras, pronto nos veremos arrastrados por todo viento de doctrina y perderemos el rumbo. Así como el marinero de la Ilustración, que decía, ni aun mis instrumentos me permitían dirigir mi navegación, porque no estaban completamente descontrolados. Muchas veces, hermanos, lo que nosotros tenemos que ver es la luz que viene de afuera, de un faro externo, inamovible, más que nuestras emociones, que están completamente descontroladas porque la situación es muy fuerte, porque por las razones que sé. Tenemos que aferrarnos a las Escrituras, a la guía del Espíritu Santo a través de ellas, para no ser arrastrados por cualquiera que venga a pintarnos un cuento distinto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar las palabras que fueron dichas, y en este caso para nosotros, escritas por los apóstoles del Señor Jesús, inspiradas por el Espíritu Santo a través de ellos para que quedaran escritas para el día de hoy para nosotros. Recuerdo. Segundo, persevere, del versículo 20 al 23. Y aquí, hermanos, hay algo muy interesante. Tenemos tres acciones que la palabra de Dios nos muestra de cómo nosotros debemos de perseverar. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que esto
junto con quizás varias cosas que hemos mencionado, esto marca una distinción. La primera distinción es que los creyentes, recuerdan, los creyentes se aferran a la palabra, los falsos andan por sus sentimientos. Y tiene que haber una clara distinción. No puede haber ni siquiera un parecido superficial, ni siquiera como se dice hoy, como que tiene un aire. No, no puede haber eso, hermano. Tiene que haber una clara distinción. Los falsos no perseveran, se cambian. Como decía, para donde más calienta el sol, para donde más les acomode. Los creyentes se mantienen firmes, firmes, perseveran con la ayuda del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, pero vosotros, distinción nuevamente, parte diciendo en el versículo 17, pero vosotros, aquí nuevamente Judas dice, pero vosotros. O sea, primero, la primera distinción, se recuerdan las palabras, no por cualquier viento, no cualquier pensamiento, las palabras que Dios nos dio a través de los apóstoles. Segundo, la perseverancia. Y la perseverancia se logra a través de tres grandes acciones. Primero, edificar, es lo que acá dice el texto, pero vosotros, amados, una vez más, el trato amoroso, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, edificando sobre vuestra santísima fe. Los falsos, hermanos, dividen, pero los creyentes edifican. Distinción, los creyentes edifican. En el griego, hermanos, como está descrita esta acción, la describe como una actividad continua y diaria, pero no solamente mutua del uno al otro, sino que también personal. Y esto es lo que le decía hace un momento. Está bien que la iglesia vaya, se dirija en un camino de una doctrina sana, de una doctrina bíblica, pero también tú tienes que estar dirigido. Está bien que la iglesia profundice en el estudio bíblico, pero también tú tienes que hacerlo. La edificación tiene que lograrse en la iglesia, pero también tiene que ser parte prioritaria de tu vida personal. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Hemos hablado mucho de esto, hermanos, en distintas ocasiones. Y una vez más, Dios nos habla. Lo estudiamos en Efesios un tiempo atrás, algunos años. En Efesios 4 nos habla de que las coyunturas se ayudan mutuamente para edificarse en amor. Después lo estudiamos cuando estábamos hablando de la importancia que tiene la vida de congregación para la edificación. Y ahora Judas nos dice que debemos edificándonos mutuamente, edificando sobre vuestra santísima fe. Como digo, esto no tiene que ver solamente con la relación que yo llevo con los demás, sino que en lo mío personal. Debemos de solidificar, edificar. Debemos de crecer, hermano. No podemos mantenernos como bebés, no podemos mantenernos como, por decirlo de una manera, como casitas de mascotas todo el tiempo. Debemos llegar a ser un gran edificio, que es la ilustración de crecer en madurez espiritual, en firmeza, en convicciones bíblicas para que no venga cualquier viento de doctrina y nos sople, nos mueva y nos lleve para cualquier lado. Tenemos que edificar y estar firmes. Entonces, la primera acción para perseverar es edificar, fortalecer en la santísima fe, crecer en la fe. ¿Quieres tener más fe?
Estudia la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así se aumenta la fe. Por supuesto que cuando Dios responde a nuestras oraciones, Dios obra y vemos esas obras de Dios, esas respuestas de Dios, que nuestra fe se anima. Pero la fe se afirma en la palabra de Dios. No solamente la fe para creer, sino que la fe para perseverar a través de la palabra. Segunda acción, como dice al final del versículo 20, orando en el Espíritu. La oración, hermanos, debe ser o es un elemento primordial para nuestra relación con Dios. Esta oración, hermanos, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Y esto no tiene que ver con que sea una oración especial, una oración de otro nivel o una oración distinta a la que yo hago día a día, sino que nuestra oración normal, habitual, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Y la fuerza que necesitamos para poder edificar y para poder contender por la fe, la encontramos a través de la oración, en nuestra intimidad con Dios. Nos acercamos a su trono de gracia para encontrar el oportuno socorro, para encontrar el oportuno sustento, la oportuna provisión de Dios para nuestra vida, para enfrentar situaciones difíciles. Nosotros dependemos de esa fuerza. Por eso ahí en Efesios 6, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de sus capacidades, de nuestras capacidades, no de nuestras fuerzas, sino que las de Él. Y eso lo encontramos en una relación íntima con Él a través de la palabra, a través de la oración. Tenemos que perseverar en estas dos acciones, pero también, hermano, tenemos que perseverar en el amor. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dejo una marca ahí en Judas y vamos a Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15. Judas nos está diciendo que debemos de conservar, permanecer, estar en el amor de Dios. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y esto es lo que Judas está diciendo, permanezcan, consérvense en el amor de Dios. Y es justamente permaneciendo en el amor de Dios es que nos amamos mutuamente y también podemos amar a Dios. Porque no es por nuestra capacidad, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si permanecemos en ese amor que nos llegó primero, vamos a poder amar a Dios. Y permanecer en su amor, hermanos, va apegado a la obediencia de Dios. Mire lo que dice Juan 15:10, el versículo que sigue. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero hay algo más interesante. No es que yo amo a Dios cuando obedezco, sino que obedezco a Dios cuando lo amo. Y puede parecer un poco trabalengua, pero es importante, hermanos, porque en este caso no importa, sí importa el orden. No es lo mismo amar y obedecer que obedecer y amar. Nosotros obedecemos a Dios porque le amamos y no al revés. No porque le obedecemos lo vamos a amar. Mire lo que dice
Aquí mismo, Juan, perdón, versículo 21 al 24, dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni lo hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusas por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces tenemos, hermanos, que Dios vino, amó a su Padre y hizo todo a pesar de que los demás lo aborrecieron. Pero él amó a Dios primero y lo obedeció. No vino solo por obedecer. Quizás la distinción es muy fina, pero es importante, hermanos, que entendamos esto, porque nosotros debemos de amar profundamente a Dios primero, porque si vamos a vivir solamente por hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer y nuestro corazón lejos, nos va a pasar lo mismo que el pueblo de Israel. Cuando, por ejemplo, ahí en Osea, Dios decía, pero yo no quiero su holocausto, quiero que ustedes me entreguen su corazón. Por lo tanto, la obediencia es una respuesta, o mejor dicho, un fruto, por decirlo de esta manera, del amor que tenemos con Dios. Como decía J.C. Riley, decía, la perseverancia no es simplemente resistencia, sino que es la resistencia alimentada por el amor a Cristo. Entonces, no se trata de permanecer y yo sí, yo soy firme, sino que yo lo hago por amor a Cristo, por lo que Él me dio, por su verdad, por su palabra. Y en medio de estas tres acciones, de edificar, de orar y de amar, Dios hace, Dios hace un llamado a través de Judas a la responsabilidad. Volvamos a Judas, versículos 22 y 23. Dice, a algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, estas acciones, hermanos, tienen que ver con contender ardientemente por la fe, por permanecer firmes, por dar respuesta de la fe. Como dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A todos tenemos que presentarle una defensa, una argumentos de nuestra fe. Primera acción o primer llamado a la responsabilidad de los que dudan, tengan misericordia. Versículo 22. A algunos que dudan, convencerlos. Esa palabra convencerlos es interesante porque es un llamado a manifestarles amor, a manifestarles compasión. No se trata solamente de tenerlos paciencia, sino que de traerlos de regreso a la verdad. A los que dudan, oye, pero es que yo no estoy tan seguro, convencerlos. Ya que podría decir, sí, pero es que el Espíritu Santo, sí, hermano. El cambio de su corazón es obra del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de convencerlo, de mostrarle argumentos bíblicos para sacar su duda, para corregirlos de su duda, para afirmarlos en su duda. Es nuestra responsabilidad.
¿Y cómo lo hacemos esto? Edificándonos en la palabra, permaneciendo, recordando lo que los apóstoles dijeron o escribieron. Al que duda dijo, bueno, que duda, es problema de él. No, el llamado es a convencerlo con amor, con humildad, amándolo. Dios nos mostró su amor a nosotros, que aunque ni siquiera dudábamos, nos mostró su amor, nos mostró misericordia. Nosotros a los que dudan estamos llamados a mostrarles misericordia, convenciéndolos, no dejándolos tranquilos. Obviamente, esto también hay que hacerlo con sabiduría y con prudencia. No se trata hay que ser, para ejemplificarlo mejor, como una gota que cae y con tiempo, con paciencia, va acabando y dándole forma a una piedra. No se trata de ponerle el chorro a una manguera de bomberos, porque eso obviamente no va a generar la respuesta que necesitamos. Tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes en esto. Por eso hablo del amor, la humildad, con sabiduría. De los que dudan, tengan misericordia. Segundo, de los que no creen, perdón, sálvalos. Versículo 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Pero pastor, si eso lo hace Dios, yo no soy el que salva. Sí, nosotros no somos los que los salvamos. Pero ¿quiénes son los que presentan la palabra con argumentos firmes para que sus mentes sean traídas a Cristo? Somos nosotros. El Espíritu Santo es el que hace la obra de regeneración, pero nosotros estamos llamados a sacarlos del camino. La obra de Dios, sí, pero recuerden lo que estudiábamos, de esto de la dependencia de Dios. Tenemos que encontrar, trabajar en ese equilibrio, en que hacemos todo como si dependiera de nosotros, pero descansando como si no dependiera nada de nosotros. Y eso es un equilibrio muy difícil de entender y aún de ejecutar. Pero tenemos que aquellos que no creen, tenemos que salvarlos. Y insisto, esto tiene que ver con contender ardientemente por la fe, dando argumentos. Y por último, dice, de los contaminados por la carne, tener misericordia. La última parte del versículo 23. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Aún aquellos que están entregados completamente a la vida inmoral, al rechazo de Dios, también hay que tenerle misericordia a ellos. Con una distinción que con ello hay que tener cuidado, dice. Y de otros tener misericordias con temor, con cuidado, aborreciendo aún su ropa contaminada, pero siempre mostrándole misericordia. El trato siempre debe ser hecho con el cuidado de no contaminarse, no porque seamos santos, sino porque somos débiles y podemos caer. Pero no por eso no estamos llamados a mostrarle misericordia. Cada persona, hermano, debemos tratarle de una manera distinta. Aquí tenemos tres grupos claros. No todos están tratando de la misma manera. A todos le mostramos misericordia, pero a todos tenemos que tratarlo de una manera distinta, con un cuidado distinto. Debemos ser sabios en evaluar la condición de cada persona para actuar, pero siempre mostrando misericordia. Charles Spurgeon dice, los pecadores no son solo culpables, también están ciegos y cautivos. Y el deber del creyente es acercarse a ellos con compasión, no con condena.
Tenemos que ser amorosos y cuidadosos. Y por último, última acción, recuerden, perseveren y la última es adoren. Aún en medio de un mundo caído, hermanos, y rodeado de falsos maestros que quieren ver caer a los demás, Dios nos guarda, Dios nos protege. Y eso es algo digno de ser alabado. Hermanos, Dios, el Todopoderoso, nos guarda a nosotros sin caída para que le seamos gratos. Proverbios 3:23 dice lo siguiente. Entonces andarás por tus caminos confiadamente y tu pie no tropezará. Vas a andar confiadamente. ¿Por qué? Porque Dios te está guardando. Dios nos guarda en nuestras debilidades. Nos guía, nos protege. Él hace que su propósito de que seamos puros y sin mancha delante de Él se cumpla delante de su presencia porque nos guarda sin mancha y sin caída para presentarnos. O sea, nos guarda sin caída y para presentarnos sin mancha delante de Él. O sea, su propósito se va a cumplir, aún en un mundo oscuro lleno de adversidades. Y esto se hace con gozo. Recordemos lo que dice Hebreos 12, que por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio, la desdicha. Y ese es nuestro Señor Jesús. Hay un gozo más allá. Por eso en el versículo 24 dice, ya aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Si esta doxología final, esta adoración, este llamado que hace Judas, ya despidiéndose de su carta, no nos llama a nosotros a adorar a Dios. John Owen dice, si dependiera de nosotros mantenernos firmes, caeríamos de inmediato, pero gracias sean dadas a Dios, que nos guarda por su poder. Gracias a Dios por eso, porque nos guarda. Porque si dependiera de nosotros, quizás dónde estaríamos. Esto es solo una muestra de que hay un único, gran, majestuoso y sabio Dios. Esto que para muchos parece locura, es una manifestación de la grandeza de Dios, del todo poder de Dios. Como dice el versículo 25, el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Y miren cómo no es un ser que está allá en los cielos, eh, que a lo mejor no podemos acceder a él demasiado grande, sino que Judas lo manifiesta como una relación íntima. Nuestro Salvador, porque Él nos ama, nos salva y establece una relación íntima con nosotros, hermano. Cuando hablamos de estudiar las Escrituras, de orar y de establecer una relación íntima con Dios, es porque Él estableció esa relación íntima primero con nosotros. Y es una dicha, es un privilegio, por el cual también debemos adorar a Dios. Y una forma de adorarlo es buscando esa relación íntima con Él, profundizando esa relación íntima. A este único y sabio Dios, Judas dice, a Él sea la gloria, que es el reconocimiento al más alto honor, la majestad que tiene que ver con reconocer quién está absolutamente por sobre todo lo demás, el imperio, que es el reconocimiento de quien ejerce soberanía sobre la creación, y potencia,
que es el reconocimiento de su gran autoridad. Versículo 25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Entonces, mire cómo es interesante cómo junta, dice, gloria y majestad. O sea, el reconocimiento del quien está por sobre todas las cosas. Imperio y potencia, el que gobierna sobre todo. Hermano, el mundo se puede estar cayendo, una tormenta horrible puede estar alrededor tuyo, tu barco puede estar, parece, dándose vuelta, pero Dios sigue estando en su trono. Dios sigue mostrando su luz a través de su faro para dirigirnos en medio de un mundo caído. Sigue mostrándonos su amor y sigue diciéndonos cómo es que debemos de comportarnos. Y eso es algo que es digno de ser alabado de parte de nuestro Dios. Debemos de adorarlo. A. W. Tozer dice, la verdadera adoración no se reduce a un acto, sino que es el resultado de reconocer quién es Dios, el único digno de gloria, majestad y poder eternamente. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es el que nos da luz en medio de la adversidad. Para ir concluyendo, quiero que traigamos a la mente nuevamente la ilustración del principio. Nuestro bote en medio de una tormenta oscura, solamente el faro que nos alumbra porque no hay instrumentos, no hay brújula, no hay absolutamente nada que nos pueda guiar, solamente un faro a lo lejos que nos muestra su luz permanente, constante, firme, que nos dice hacia dónde nos debemos de dirigir. Charles Spurgeon dice, el Dios que comienza la buena obra en nosotros es fiel para completarla. Y nuestra esperanza descansa no en nuestra fuerza, sino en su fidelidad. Entonces, en un mundo caído, hermanos, de adversidad, un mundo con falsos maestros, un mundo lleno de pensamientos humanos, etcétera, etcétera, nos llama a recordar fielmente las enseñanzas de los apóstoles, a perseverar en la fe, en la oración, en la edificación y que permanezcamos en el amor de Dios. Y en medio de todo esto no estamos solos para este llamado, porque Dios nos deja su palabra y está su Espíritu Santo morando en nosotros para guiarnos. Y eso nos muestra la fidelidad de Dios. Él es poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos delante de Él sin mancha. Sigamos adelante. Por eso cuando Judas termina este pasaje o esta carta con esta doxología, nosotros tenemos que caer rendidos también en la oración a Dios, diciendo a Él sea toda gloria, majestad, dominio y poder, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos que vienen por delante. Hermanos, que cada paso que demos, cada decisión que tomemos y cada adversidad que enfrentemos esté marcada por esta convicción. Dios nos guarda, Dios nos guía y a Dios adora. Dios nos guarda, Dios nos guía y a Dios adoramos. Y quiero hacerte una invitación, terminando esta pequeña serie. Que esta semana, que esta semana puedas mirar más allá de tus tormentas personales y fijar tu corazón en la luz fiel y constante de nuestro Señor. Y que la luz de su gracia sostenga tu vida cada día, guiándote con su paz y llenándote de esperanza en medio de toda adversidad. Recuerda que la luz de Dios, la luz de su palabra, la luz de la fe que nos une, de esa fe que nos salvó,
sigue estando puesta, firme para alumbrar nuestro camino. Por eso debemos defenderla. ¿O a quién se le ocurriría que a alguien le apaguen las luces en medio de la oscuridad, una vela, que alguien viniera y soplara la vela? Nos enojaríamos, la trataríamos de defender, que no la apaguen. Bueno, esto es algo similar. Debemos, hermanos, defender nuestra luz, no nuestra, la que Dios nos da, ponerla en alto, porque nosotros como iglesia estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Si no la defendemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Hermano, anímate, sigamos adelante, sigamos firmes, aunque el mundo se caiga a pedazos, la luz de Cristo sigue siendo tan vigente como hace 2000 años atrás e incluso más. Luchemos por la fe, aún en medio de la adversidad. Inclina tu rostro y demos gracias a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por lo que nos concedes a través de ella, este llamado profundo a recordar, a perseverar y a adorar. Ayúdanos para que esto sea una realidad en nosotros, podamos, Dios eterno, seguir adelante, porque tú permaneces fiel. Ayúdanos a abrazar tu palabra, arraigarnos en ella y seguir firmes, mostrando misericordia a aquellos que lo necesitan. Y nosotros, edificándonos cada día más en la intimidad que tenemos o que debemos de tener contigo. Te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Dios eterno. Lo hacemos por medio de tu Hijo Jesús. Amén.